tema de lo que yo llamo delegación cognitiva para mí es el tema más preocupante al que nos enfrentamos. La digitalización no nos ha ayudado en nada. De hecho, ha contribuido a separarnos de los pacientes. Estas herramientas son útiles, pero son útiles siempre y cuando mantengamos ese punto de pensamiento crítico, de no dar por bueno nada. Bienvenidos a esta sesión de inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito de la salud, que organizamos desde el grupo de investigación IDARA del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Yo soy Juan Turnes, director del grupo de investigación y responsable del jefe de servicio de aparato digestivo. Soy médico, pero con una dedicación especial a la investigación en inteligencia artificial desde un punto de vista práctico para buscar soluciones que nos ayuden a afrontar los retos que tenemos en la sanidad española y en la sanidad a nivel mundial en general en los próximos años. Y el propósito de esta primera sesión organizada por nuestro grupo es traer a expertos en la materia que nos ayuden a analizar, a diseccionar, claro, soy médico, discutir y provocar un debate constructivo sobre este tema que nos apasiona a todos. Y hoy me acompañan dos, no se me ocurre otro modo de definirlo, que figuras perfectamente establecidas en la investigación y la aplicación de la inteligencia artificial. Hoy nos ceñiremos un poco más a la generativa, pero podemos expandir el campo. El primero de ellos es el profesor Senén Barro. Senén Barro es director científico del CITIUS, el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Es también director de la Cátedra Camelia de la Universidad de Santiago de Compostela y Plexus en Inteligencia Artificial Aplicada de la Medicina Personalizada y de Precisión. Y catedrático de Ciencias de la Computación. Si completo todo su currículum, consumo la mitad de este webinar que va a durar 60 minutos. Es una figura perfectamente conocida, al igual que el profesor Julio Mayol, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de sección de cirugía colorectal del Hospital Clínico San Carlos, es director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital San Carlos de Madrid, con el que tengo también la oportunidad de colaborar en proyectos conjuntos entre su grupo y el nuestro, y aporta una visión muy de aterrizaje, a veces de aterrizaje tipo aeropuerto de Bilbao, aterrizaje duro sobre estas tecnologías. Y solo por dejar claras las reglas del juego, esto no es una entrevista. Yo voy a ser el que menos hable a partir de dentro de unos segundos, sino que lo que pretendemos es tener una conversación entre estas dos voces autorizadas en el campo. Yo iré lanzando algunas preguntas, aunque a lo mejor ni siquiera voy a tener la oportunidad de hacerlo, puesto que lo harán ellos. Y para entrar directamente en materia, me gustaría aquí sí lanzar una pregunta a ambos para arrancar, para romper el frío. ¿Cómo definiríais un asistente de IA generativa y qué cambios pensáis que va a introducir, si es que no lo está haciendo ya, en el ámbito sanitario? ¿Va a afectar más la forma de informarnos, la forma de tomar decisiones? ¿Va a afectar de otra forma? Senén, ¿tú qué opinas? Pues nada, buenos días a todas y a todos y gracias por invitarme. A ver, quienes probablemente tienen más capacidad de predecir cómo van a ir las cosas y desde luego cómo están yendo, sois vosotros, ¿no? Los que practicáis como profesión, pues, eh, el cuidado de nuestra salud. Pero desde un punto de vista tecnológico, desde mi visión como científico de la computación y experto en IA, un asistente debería de ser eso, es decir, en este caso, pues, un ayudante informático que te asiste pero no te suplanta. Es verdad, y probablemente a lo largo de este webinar tendremos ocasión de hablar de circunstancias donde puede haber incluso autonomía, puede haber una toma de decisión directa por parte de las máquinas, pero en general no va a ser así. Desde luego en temas que son muy delicados, críticos, donde eh, la opinión, el conocimiento y el criterio humano
han de ser definitivos y en última instancia los que se apliquen, lo que será es eso. Asiste y nos asistirá cada vez mejor a la hora de tener información y tenerla accesible y tenerla, digamos, masticada, algo que nosotros cada vez podemos hacer menos porque cada vez hay más información, más fuentes de información, más en tiempo real y no tenemos capacidad en la práctica de manejarla toda y manejarla bien. Por lo tanto, este tipo de asistentes ya esa labor de digerir por nosotros lo que es relevante, lo que tiene tanto significado clínico, lo que hay que tener en cuenta para tomar decisiones en última instancia, eh, lo hace y lo hará cada vez mejor. Y después hay muchas cosas donde efectivamente puede dar opinión también, pero es dar opinión, es acompañar, es sugerir, es recordar cosas que hay que tener en cuenta y que probablemente muchas veces se nos olvidan, ¿no? Voy acabando, pero eh, muchas veces somos hipercríticos con las máquinas porque no son infalibles. Y yo siempre digo que la inteligencia es incompatible con la infalibilidad, sea inteligencia natural o sea inteligencia en las máquinas, ¿no? Yo puedo resolver un problema algorítmico, matemático, concreto, de modo preciso, a través de las máquinas sin equivocarse jamás, pero no voy a poder tener coches plenamente autónomos que jamás cometan errores, ni voy a tener sistemas de recomendación en salud que no se equivoquen también. Lo que pasa es que hay que pensar que el tándem máquina profesional, humano, debería de ser sustancialmente mejor que cada uno por separado, y de eso se trata en definitiva. Por mi parte, claro, ya la definición la ha hecho Senem, no. A lo que nos dedicamos en medicina es a gestionar información y tomar decisiones. Eso es lo que hacemos. Y como ha mencionado muy bien, la cantidad, el volumen de información empieza a sobrepasarnos. Tenemos un problema de ancho de banda. No somos capaces de integrar la cantidad de información que se genera. No, no toda ella de buena calidad, por otro lado, ¿eh? O sea que mucha de lo que escuchamos es ruido, pero ni siquiera sabemos si lo que estamos gestionando para tomar decisiones es ruido. En muchas de las situaciones en las que nos enfrentamos, ese ruido incluso nos llega a confundir. Ni siquiera sabemos exactamente si estamos consiguiendo lo que estamos buscando. Creo que en cualquier caso hay que contextualizar muy bien la pregunta. Los asistentes no van a sustituirnos, al menos a corto plazo, porque son asistentes, no son agentes, ni siquiera son inteligencia artificial general, eso sería otra cosa. En aquellos sitios donde tenemos sobreabundancia de servicios sanitarios, pero recordad que hay 5.000 millones de personas en el mundo que no tienen nada. Claro, esto en Galicia o en Madrid, y no en todos los sitios igual, puede que sea simplemente un asistente para que los profesionales puedan gestionar mejor la información y tomar decisiones, mejores decisiones. Pero recordad, hay un enorme impulso en aquellos sitios donde ni siquiera hay un profesional sanitario, no ya médico, ni siquiera un técnico. Claro, la cuestión es que ahí sí que hay un problema y una necesidad cubierta donde el asistente puede ser mejor que nada. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando yo intento desarrollar una tecnología, puedo obtener mucha resistencia en países de alta renta y no tanta resistencia y mucho más fácil penetrar en países de media o baja renta, donde hay enormes gaps, hay enormes lagunas para la gestión de la información, pero sobre todo para tomar decisiones. Y ese es un lugar donde a lo mejor resulta que la inteligencia artificial generativa tiene un desarrollo mucho más potente y nosotros no nos damos cuenta. Al final es como decía Hemingway, esto pasa poco a poco y luego de repente. Pues esto puede llegar a ocurrir, ¿no? Que esto pase poco a poco, teniendo en cuenta además, y Senen probablemente no lo ha mencionado, pero que vamos a sufrir un de-skilling, una pérdida de ciertas capacidades si las delegamos en asistentes. Es decir, hay cosas que las van a hacer, y ya hay alguna evidencia en endoscopia digestiva donde perdemos habilidades porque una cosa que ya no hacemos es como, por ejemplo, yo manejo mal Selene, que es nuestro sistema de historia clínica electrónica, porque lo utilizan los residentes, yo he denegado eso en ellos y me cuesta mucho más gestionar la navegación por una herramienta digital, que por cierto, cuando era director médico implanté yo, ¿qué les ocurre a ellos? El tema de lo que yo llamo delegación cognitiva para mí es el tema más preocupante.
al que nos enfrentamos. Probablemente con más incertidumbre, porque todavía es más especulativo que fundamentado en hechos que podamos contrastar. Pero ya hay, como dice Julia, hay alguna evidencia científica, bien de modo general, de perder, digamos, habilidades cognitivas por hacer una delegación excesiva en las máquinas. Claro, cada vez son mejores y desde que manejan con la soltura con que lo hacen el lenguaje natural, es muy tentador, sobre todo para los jóvenes, también para nosotros, pero sobre todo para los jóvenes que puedan resolver la mayor parte de sus tareas, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito universitario o de los colegios o institutos, ¿no? Y eso nos puede llevar a medio y largo plazo, y sobre todo a la gente que no ha desarrollado suficientemente, no ha madurado suficientemente esas competencias o habilidades cognitivas, le puede llevar a carencias muy serias. Y ya hablamos de dominios especializados, sin duda, y esto lo hemos visto con los pilotos automáticos, ¿no? Hay una constancia y ha habido accidentes pues, trágicos, ¿no? En aviación por la pérdida, efectivamente, de ciertas habilidades, de cierta pericia en según qué circunstancias, porque hay, desde hace décadas ya, hay cada vez mejores pilotos automáticos que no dejan de ser sistemas basados en inteligencia artificial que resuelven prácticamente lo que es volar. Esto de la delegación cognitiva, que te lo he oído hablar varias veces, tanto en persona como online, y eres igualmente convincente en ambos, me lleva siempre a la misma conclusión, y es, hay un cierto movimiento de oposición, y ya no solo en el ámbito de los asistentes, sino en el uso general de la IA generativa, de que este uso, como también ha mencionado Julio al hablar del de skilling, aunque también se habla del reskilling, el upskilling, cualquier palabra que se le ponga delante de skilling, eh, se afirma, yo creo que a veces que con demasiada facilidad, que el uso de estas herramientas anula nuestro pensamiento crítico. Pero yo casi lo veo al revés. O sea, no es una entidad conjunta. Nuestra forma de pensar, las herramientas que utilizamos, no necesariamente inteligencias artificiales, las herramientas que utilizamos para analizar problemas, tomar decisiones, se basan en un entrenamiento que puede tener décadas de duración, en el caso de los humanos, a ayudarnos a desarrollar lo que acabamos resumiendo en pensamiento crítico. Y echamos la culpa, o a determinadas personas echan la culpa a estas herramientas, cuando yo llevo la pregunta a otro escenario. ¿Realmente, independientemente de la inteligencia artificial, estamos enseñando pensamiento crítico en los colegios, en las universidades, en los posgrados? Porque yo creo que sí que estas herramientas son útiles, pero son útiles siempre y cuando mantengamos ese punto de pensamiento crítico, de no dar por bueno nada de lo que nos diga ni una IA ni un humano, hasta que lo reflexionemos, lo ponderemos, lo analicemos y lleguemos a una conclusión. Por empezar, muy buena reflexión, y particularmente en medicina, yo puedo hablar de lo que conozco. Nosotros, más que educación, a lo que estamos acostumbrados es a instrucción. Y lo que es peligroso no son las herramientas, que esta puede hacerlo, son las métricas, es cómo definimos el aprendizaje. Si para aprobar lo que hay que sacar es un 70% de un examen tipo test, no estamos enseñando pensamiento crítico. O sea, para mí lo que es importante en esta revolución de desintermediación a la que estamos asistiendo es definir muy bien las métricas de lo que definimos como pensamiento, la medición del pensamiento y de la capacidad de razonar. Si seguimos con las mismas métricas que hemos utilizado hasta ahora, es decir, el que saca un 5 aprueba y el que saca un 4,5 suspende, pero eso contado por el número de preguntas acertadas que ha sacado en un examen tipo test, si seguimos por ahí estamos perdidos. Claramente estamos perdidos. Yo creo que es muy importante hacer una reflexión muy, muy profunda sobre la formación, la educación y el aprendizaje en el siglo XXI. Como sigamos con la misma metodología que hemos llevado hasta ahora, de aprender simplemente de memoria, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, que la memoria es buena y no digo que sea mala para la inteligencia, es necesaria, pero si nos vamos a enfocar solamente en eso, tenemos un problema, desde mi punto de vista, grave. Completamente de acuerdo. Añadiría un matiz, no sé si es un matiz, pero añadiría algo más. Eh, Antes de las métricas están los objetivos. Es decir, que está claro que el objetivo de la enseñanza siempre es el aprendizaje. Pero claro,
podemos tener como meta aprender muy distintas cosas, ¿no? Eh, si tenemos claro lo que se debe de aprender, en qué se debe de instruir, pues el que va a ser profesional o la persona en general, después efectivamente las métricas son clave, porque si no, ignoramos realmente el resultado y entonces siempre nos estaremos equivocando, ¿no? Los físicos, yo soy físico de formación, tenemos muy atornillado en la cabeza que hay que medirlo todo. Si no lo mides y no lo mides bien, claro, pues al final Claro. das palos de ciego. Entonces, si me permitís, y esto no es una crítica a vuestro colectivo, es una crítica al sistema. Yo, por ejemplo, para mí, el objetivo de formar a un futuro profesional de la salud no es convertirlo en alguien digamos, interioriza en su cerebro conocimiento y más conocimiento y es capaz además de recuperarlo y de reproducirlo para dar respuestas tipo test. Ese no es el objetivo. Por tanto, si no ese es el objetivo, y yo creo que todos coincidimos en eso, tanto el que es paciente como el que ejerce la medicina, eh, el MIR es una mala medida de cuál es el objetivo de la enseñanza y del aprendizaje que buscamos ahí. Y llevamos Totalmente de décadas acuerdo. con él. Y es una Totalmente de muy acuerdo. mala medida. Y cada vez es peor y se evidencia más en la medida en que de algún modo es eh, lo que las máquinas precisamente hacen mejor. Por tanto, estamos como mecanizando aquello que le pedimos y con lo que formamos a nuestros profesionales. Y competir con las máquinas, en donde ya nos ganan, es el error más grave que puede haber. Yo creo que tenemos muchas otras habilidades que las máquinas todavía no tienen y quizás nunca tengan, no lo sé, en las que tenemos que aplicarlas, no en memorizar y reproducir. Y el punto de Sner es clave. En realidad se ha explicado mal, porque el MIR no sirve para evaluar conocimientos o capacidad de utilizar la inteligencia para resolver problemas, sino simplemente es una manera de distribuir a la gente dentro de una curva de Gauss y saber quién es el primero y quién es el quinto, porque como las plazas son limitadas, sin embargo, lo hemos hecho equiparable a una evaluación. Y no es una evaluación, es una manera de distribuir. Podríamos hacerlo por sorteo. De hecho, yo en algún caso he propuesto acceder a medicina, garantizado un mínimo, evidentemente, hacerlo por sorteo, no hacerlo por MIR, porque, o por selectividad, porque probablemente cometan menos injusticias que un sistema como este. Supongo que sois conscientes de que acabamos de hacer un montón de amistades entre decanos de facultades de medicina de España y probablemente más allá de España. Pero bueno, como decimos en Galicia, hecho que hay. Vamos a intentar pero bueno, es verdad, o sea, estamos hablando de asistentes y de pensamiento crítico deberíamos estar enseñando, yo no sé ya si incluso en la facultad a usar asistentes, más en la residencia, porque en la facultad, dentro de 5 o 6 años, probablemente las herramientas sean más sofisticadas, pero tampoco quiero, como digo, seguir abarcando las amistades entre los decanatos. Esto lo podemos discutir en otra sesión que es increíblemente interesante. Volviendo un poco al tema de los asistentes, la pregunta puede resultar un poco extraño, te la dirijo a ti, Senén. Eh, claro, hablamos de asistentes en general, pero hay asistentes de IA generativa, al menos en el ámbito de la medicina, de diferentes tipos y tiene además repercusiones a nivel de regulación. ¿Puedes clasificárnoslo un poco y brevemente indicarnos qué consideras ventajas, desventajas, dónde alinearnos si queremos desarrollar inicialmente alguno porque vamos a tener menos problemas, pero va a ser igualmente útil? O al revés, donde quizás no sea mejor ir como una primera opción porque aunque pueda ser muy útil, va a generar muchos problemas regulatorios y es posible que nunca acabe en un producto que llegue al ámbito clínico. Los dispositivos médicos basados en inteligencia artificial en particular, claro, están fuertemente regulados. De hecho, entran dentro de lo que el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, el primero de carácter más o menos global para la IA en un gran ámbito del mundo, considera como de alto riesgo y por tanto todavía está por desarrollar la letra pequeña, pero van a tener una importante regulación. Aparte de las que ya son de aplicación, como puede ser pues,
Reglamento General de Protección de Datos, porque al final muchas veces, yo diría que en la inmensa mayoría de los casos estamos hablando de dispositivos que o bien por diseño o después por uso, pues manejan datos, información muy sensible del paciente, ¿no? Y aparte también del marcado CE, que es una especie de certificación necesaria pues, para poder ser usados, como lo es la aprobación por la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, mucha gente discute si esto no es pasarse de frenada. Yo creo que no. Para mí es lo que ocurre, por ejemplo, con los medicamentos. Y estamos hablando de dispositivos que pueden tener pues, un impacto semejante en algunos casos, ¿no? Y nosotros, yo creo que en general la gente entiende, sin conocer el detalle, la regulación, pero entiende que todo ese proceso riguroso de cumplimiento normativo, de protocolos, etcétera, que guía lo que es un medicamento desde su investigación más inicial hasta lo que es la prescripción y la comercialización, debe de ser así, precisamente para darnos garantías, las mayores garantías posibles. Y por eso nosotros, al menos yo, y que considero que la inmensa mayoría, pues no nos cuestionamos cada vez que nos prescriben un antibiótico o un medicamento de un tipo o de otro y le estamos dando vueltas a ver si lo debemos de tomar o no. En todo caso, podemos cuestionarnos si el médico nos atendió adecuadamente, pero lo otro, si consideramos que ha hecho bien su trabajo, no debería de haber mayor problema. Entonces, estas garantías las necesitamos también en los dispositivos médicos. Pero sí que es verdad que hay todo un rango de posibilidades y no todas son igual de críticas o igual de sensibles, ¿no? Usar, por ejemplo, modelos grandes de lenguaje para conseguir algún tipo de información, de apoyo, contrastar alguna idea, no tiene la repercusión que tiene un sistema de diagnóstico de nódulos cancerosos sobre radiografía de tórax, pongamos por caso, ¿no? Por tanto, todo este abanico de opciones que ya están introduciéndose en el día a día de la clínica van a estar ahí y tendremos que aprovecharlas todas, ¿no? Lo que sí es verdad es que vamos progresando, voy terminando, pues estoy alargando un poquito, pero la pregunta es muy compleja. Vamos progresando en cuanto a la IA generativa, en lo que empezó siendo fundamentalmente sistemas de búsqueda de información, a lo que ya son sistemas de conversación, donde uno puede mantener un diálogo con la inteligencia artificial, que es mucho más productivo, mucho más enriquecedor, no es simplemente que te dé pues, una serie de lugares donde hay información potencialmente útil, y cada vez más iremos caminando a sistemas que estén especializados en dominios concretos, que tengan un nivel de competencia comparable, incluso a veces superior, eh, para algún tipo de uso con el experto humano, desde luego siempre mejor cuando lo sumamos, y progresivamente también, y lo decía Julio, a sistemas que se dice, a mí la palabra me gusta mucho, pero se dice que tengan agencia, ¿no? Es decir, sistemas con un gran nivel de autonomía en la toma de decisiones. Esto ocurrirá fundamentalmente, como él ponía un ejemplo, cuando el especialista no esté disponible. A veces porque no lo hay en según qué lugares del mundo o en según qué circunstancias, a veces porque es que no va a poder estar nunca. Pensemos en un desfibrilador implantable que tiene que tomar las decisiones de si te da una descarga o no de una forma autónoma. Pensemos en un sistema que suministra insulina y que nosotros podemos llevar todo el día y que se está adaptando a nuestra circunstancia a lo largo del día y a las prescripciones que haga el especialista, pero después me suministra la insulina de modo autónomo. Bueno, pensemos en sistemas de análisis dermatológico, por ejemplo, a través de móvil. Yo lo he usado. Y aunque en última instancia, en mi caso, contaba con, y no lo pongo en duda, la responsabilidad de un profesional médico, el diagnóstico y todo el proceso seguido con la captura de la imagen y después el análisis de la misma y un diagnóstico final y una recomendación de lo que tendría que hacer, lo hizo una máquina, ¿no? Bueno, pues tendremos que irnos acostumbrando a esto, pero hay una cosa que probablemente después saldrá también y me parece excepcionalmente importante, y es que necesitamos eh,
informar más y mejor al conjunto de la sociedad y formar más y mejor a los futuros profesionales y a los que ya lo sois, porque esto ya es una realidad. Y el desconocimiento, siempre se dice que el roce es el cariño, ¿no? Pues si no aceptamos estas máquinas porque desconfiamos de ellas, porque no entendemos nada, porque caemos en prejuicios, porque solo vemos los riesgos, pues yo creo que estamos perdiendo muchas oportunidades. Julio, no sé si tienes algo que añadir, porque La, la verdad es que Seneno ha hecho un repaso totalmente apropiado de los riesgos. Lo cierto es que muchas veces nos cuesta diferenciar cuándo es un sistema simplemente de gestión de información y cuándo nos está induciendo a tomar decisiones. Yo hace poco le preguntaba a ChatGPT, a 5.2, simulando que yo era un paciente al que yo había operado y que desarrolla una complicación. Y entonces me empezó a hacer un análisis de los posibles diagnósticos y de lo que tenía que hacer, que era contactar con el equipo médico. Y le dije, ¿no es esto, no te estás convirtiendo en un dispositivo médico y por tanto deberías pasar por la regulación? Pero ¿quién va a regular ChatGPT? Y me dijo, no, yo estoy justo en el límite. Hasta aquí lo único que he hecho ha sido darte información. No he tomado ninguna decisión con tu situación clínica. Es decir, estamos jugando siempre en una fina línea de hasta qué punto es educativo o informativo y en qué parte induce una toma de decisión y se convierte, por tanto, en un dispositivo médico. Esto va a ser muy difícil de regular. Y lo siguiente que me parece muy importante es si realmente nuestro sistema de evaluación va a ser lo suficientemente potente para parar la avalancha de aplicaciones que van a empezar a surgir. Es decir, hasta dónde el sistema va a ser lo suficientemente flexible para, y lo suficientemente potente para analizar todo lo que llega y dar respuesta en tiempo y forma. Porque a mí me parece que va a haber problemas incluso de tener expertos que formen parte de las agencias de evaluación de aplicaciones de inteligencia artificial. Incluso creo que la inteligencia artificial va a terminar evaluándose a sí misma, porque si no tenemos un problema de ancho de banda. De nuevo, que los humanos tomamos decisiones a una determinada velocidad, las máquinas progresan a otra determinada velocidad. Intentamos responder con velocidad humana a un problema que empieza a escalar mucho más allá de nuestra capacidad. A mí eso me parece algo a reflexionar. ¿De dónde? Primero, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Es el límite contextual? Porque claro, no es la misma decisión si esto lo hago en un país de muy baja renta o lo hago en España. Eso es diferente, donde pongo mi barrera ética y de riesgos. Y lo siguiente es cómo vamos a tener agencias que sean capaces de responder a la velocidad suficiente. bueno, yo creo que de momento, y es una opinión totalmente personal y subjetiva, la flexibilidad es la equivalente a un pilar de hormigón armado de nuestro sistema. Quizás porque yo y probablemente Julio llegó antes, hemos llegado un poco más tarde. Senen lleva varias décadas trabajando no solo en investigación, sino también en validación. Eso hace que, por ejemplo, desde nuestro grupo nos orientemos más a desarrollar sistemas de IA generativa que objetivamente y definidos sobre el papel, están diseñados para ayudar a buscar información y explícitamente no para tomar decisiones. Aunque todos somos conscientes de que la línea es muy fina, porque si tú tienes un sistema que te proporciona información verificada, es indudable que esa información verificada se va a utilizar para tomar una decisión. Pero, como digo, es un ámbito en el que la línea es fina y que hay que avanzar en lo posible en flexibilizar la regulación sin poner en riesgo la vida de los pacientes y poner en riesgo a los sistemas de salud. Pero, si me permites, Juan, en realidad esto es como el Harrison, ¿no? El Harrison, cuando tú te lo lees, adquieres un determinado conocimiento. El Harrison es el libro, uno de los libros de referencia de medicina interna, y eso condiciona tu toma de decisiones. Sin embargo, te avisan al principio que esto simplemente es información. O sea, la editorial no se hace responsable de las decisiones que tú tomes como consecuencia de haberte leído el Harrison. Aquí, claro, parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, porque el Harrison no articula respuestas con la plausibilidad y la fluidez que lo hace un sistema de inteligencia artificial generativa. La capacidad de convencernos de hacer una determinada cosa es mucho más potente con una inteligencia artificial generativa que con la lectura simplemente del Harrison.
que esa es una de las claves de la inteligencia artificial, de estos modelos de lenguaje. Son muy asertivos, es decir, son muy convincentes. La información que te dan, la respuesta que te dan, la dan de un modo, están diseñados para eso. Quiero decir que al final esto no es azaroso, ¿no? La dan de un modo que, bueno, que si no estás, como antes decía Juan, tú no sé quién lo decía, la importancia de esa educación en el pensamiento y el análisis crítico, ¿no? Que debería de ser estar siempre presente en el modelo del sistema educativo, pero más ahora todavía, porque efectivamente estas máquinas te dan respuestas que estás muy tentado a darlas por buenas, sobre todo si tienes presión de tiempo, tienes exceso de trabajo, te falta, en fin, te falta vida, ¿no? Para hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces es muy tentador, ¿no? Cuando te suelta algo bien argumentado, bien construido, perfectamente bien escrito, bien estructurado y aún encima que suena plausible, suena razonable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque son fantásticas herramientas y es verdad que cada vez serán mejores. Quiero decir que quiero pensar que si ya hoy son útiles, aunque tienen sus problemas, sus riesgos, sus amenazas, cada vez tendrían que ser mejores y tener menos riesgos, menos amenazas y menos problemas y ser realmente más útiles en nuestro trabajo. Pero apuntando a esto que dices, Ener, por otro lado, y lo mencionabais, estamos como obsesionados porque ChatGPT, por poner uno, o Gemini, se equivocan. Menos mal, porque si no se equivocaran seríamos totalmente innecesarios. Sí, por el empeño de pretender que estos sistemas tengan precisiones en las respuestas próximas al 100% cuando nunca ha existido, al menos en el marco regulatorio español, ningún interés por medir la precisión en el ámbito sanitario, no me salgo a ningún otro, la precisión de las respuestas y de la ejecución de acciones en el ámbito sanitario. Ahora de repente nos hemos vuelto exquisitos porque ha salido una herramienta nueva, pero ni siquiera planteamos cuál es el ground truth, Claro. la verdadera respuesta en el ámbito humano. ¿Qué resultados Lo estamos cual, obteniendo nosotros, ¿no? O sea, exacto. cuando yo hago un programa de cribado de cáncer de colon, ¿cuánto realmente estoy cribando el cáncer de colon y cuánto estoy disminuyendo? No lo sabemos, no sabemos los resultados de la actividad del sistema sanitario. Sabemos resultados de proceso, nunca resultados de lo que importa, de si estamos generando aquello que estábamos buscando, como decía Zenel, de si los objetivos que habíamos predefinido los estamos obteniendo o no y cómo tenemos que cambiar el sistema para llegar ahí. Vamos a seguir un poco en esta línea porque me parece muy interesante y además nos va a llevar a la parte de las alucinaciones en un segundo paso. Sí, hay que dar por hecho, para quien nos esté viendo y a lo mejor les sorprenda, que en España y en otros países muchos médicos están utilizando ya herramientas de IA generativa. No digo asistentes, digo herramientas de IA generativa en su práctica clínica habitual. Esto es una realidad no medida, pero es una realidad. No, y cuando digo que la están usando no es porque el sistema de salud se las proporcione, sino porque ellos mismos pagan una cuenta, no voy a hacer publicidad de ninguna compañía, pero se pagan una cuenta y la utilizan con mayor o menor pericia en su consulta clínica. Lo cual a mí me preocupa, sobre todo porque, volviendo a lo que se ha dicho antes, en España no hay formación específica o apenas hay formación específica en este ámbito para el personal sanitario. ¿Qué ocurre si un asistente o una IA generativa generalista realiza una recomendación errónea, pero como ha dicho Sinen, de una manera extraordinariamente convincente? ¿De quién es el problema a la hora de tomar una decisión? El problema es del modelo, el problema es del proceso en el que se están integrando de una manera honestamente, tengo que decir, más o menos desordenada dependiendo de la comunidad autónoma, pero en general desordenada, del diseño, de la arquitectura del modelo, del sistema sanitario en su conjunto, de alguna otra cosa que no he mencionado. Claro, el problema es el paciente y la Claro. responsabilidad es del médico Eso es. o del sanitario. Estas máquinas además ya te lo ponen claramente. Exacto. Esta máquina puede cometer errores y además no puede ser responsable, no tiene entidad para ser responsable. Responsable es quien toma la decisión de usar una herramienta para tomar decisiones. Esto puede cambiar algo, ¿eh? Desde luego, cuando es un uso espontáneo, personal, no cabe ninguna duda. Otra cosa es
eh, si este tipo de asistentes, ya no generalistas, sino más especializados para usos concretos, pongamos por caso, un sistema de análisis de imagen médica, ¿no? Que está certificado, que se usa de forma protocolizada dentro de un sistema sanitario y que efectivamente puede cometer unos errores que inducen al final y en última instancia errores médicos, ¿no? Ahí las cosas cambian. Pero si no, no cabe ninguna duda. Y ahí, bueno, pues es como cuando, por hacer un símil que no es exactamente trasladable, pero con un coche, ¿no? Si nosotros hacemos un uso inadecuado de un coche, vamos drogados, bebidos, con cansancio, hacemos una mala maniobra, está claro quién es el responsable. Si se le rompe una pieza al coche que debería de estar garantizado y es un defecto de fabricación, pues hay otro responsable. Y así son las cosas. Y así, mutatis mutandis, esto es lo que ocurre y ocurrirá con el uso de las máquinas inteligentes dentro de cualquier ámbito y particularmente en la salud, ¿no? Pero, pero vamos, en estos casos que tú comentas no cabe ninguna duda. El problema es que el que padece, padece doblemente, padece como paciente y padece pues la irresponsabilidad de alguien que usa sin cuestionamiento algo que no está pensado para dar respuestas absolutamente fiables en ciertos contextos. Se habla mucho y se sigue hablando, a pesar de que llevamos ya más de 3 años de evolución de estas tecnologías, en el ámbito más general, que realmente vienen de mucho antes, se sigue hablando después de tanto tiempo del riesgo de las alucinaciones. A mí me pasó esta semana en una conferencia en la que me invitaron, que la primera pregunta fue, ¿y no le parece que el riesgo de alucinaciones de estos modelos es un problema que limitaría la aplicabilidad hasta tal punto de que deberíamos esperar? Eh, yo siempre he tenido dudas de por qué le llamamos alucinaciones. Cuando un médico miente, no se le dice que alucina, se dice está mintiendo. El modelo básicamente es lo mismo, son modelos determinísticos con instrucciones, etcétera, pero yo tengo dudas, aquí Senen es más experto que yo, en si alucinar es el término correcto. Pero vamos a comprarlo ahora lo desmentirá Senen o estará de acuerdo o no. Pero, ¿qué es qué es más peligroso? Las alucinaciones de los modelos, que por otra parte sabemos con seguridad que cada vez son menores por la mejoría tecnológica y sobre todo por las instrucciones que se les añaden a los modelos para minimizarlas, o porque se utilizan tecnologías como la generación aumentada por recuperación para reducir este tipo de problemas de alucinaciones. ¿Qué es más peligroso, las alucinaciones o el exceso de confianza de los usuarios? Que van ligadas. Si no hubiera un exceso de confianza, las alucinaciones, no digo que serían algo anecdótico, pero tendrían mucha menos trascendencia. Claro, el problema es cuando hay un exceso de confianza, cuando efectivamente no hay cuestionamiento, o apenas lo hay, de las respuestas recibidas, cuando incluso se ignora que el modelo puede efectivamente alucinar de un modo muy grosero incluso, ¿no? Ese es el problema, claro. Pero efectivamente las alucinaciones son errores. Quizás la palabra adecuada sería error, porque no es una mentira. La mentira conlleva una intención, ¿no? Y aquí no, aquí son errores. Es decir, se construye una respuesta a una consulta, a una pregunta, a un comentario, eh, que claramente pues, es equivocado, ¿no? Y puede serlo porque se inventa hechos, se inventa citas científicas, se inventa nombres o les atribuye pues hechos asociados que no son tales, o incluso pues es un disparate al hilo de que no tiene ninguna relación o apenas la tiene con la pregunta que hemos hecho, ¿no? Bueno, esto como tú bien has dicho, y no lo voy a repetir, se produce por el propio diseño, por cómo están Modelo. construidas estas máquinas, que básicamente son máquinas fantásticas de continuar lo que suena razonable, lo que podría ser probable que fuera las palabras que siguen a nuestra consulta. Y así va tirando de un hilo donde va añadiendo palabras razonables que podrían continuar ese discurso que al final es la respuesta, ¿no? La mayor parte de las veces es útil, sin duda, pero cuando no lo es, solo el juicio humano, además dispuesto a ser crítico, pues lo puede corregir. Pero bueno,
como tú has dicho, la evolución tecnológica va rápido que esto también. Y a través de los RAGs, esos sistemas, digamos, que consultan información complementaria, a través de la información de contexto, contextual, que nosotros podemos introducir para que haga un análisis más centrado y sensato de aquello sobre lo que pedimos opinión, a través de la propia pregunta, a través incluso de hacer, digamos, reiteraciones de una pregunta con formas de plantearla distinta, se puede acotar bastante y mejoraremos sin dudas. Bueno, Geoffrey Hinton dice que esto realmente no son alucinaciones, no es sospechoso además de que no son alucinaciones, lo llama fabulaciones. Y cuenta el ejemplo de John Dean cuando tuvo que declarar por Watergate. John Dean fue a declarar por Watergate, no sabía que estaba todo grabado, e hizo unas declaraciones de lo que había pasado que eran totalmente inexactas, aunque lo fundamental de Watergate sí lo describió, o sea, el hecho lo describió, pero todas las reuniones, todas las cosas que habían ocurrido eran inexactas, porque los humanos guardamos exactamente de la misma manera la memoria en nuestra cabeza. No tenemos un cajón donde tengamos metido el Harrison, los artículos del New England. Lo que hacemos es que nuestro hardware y software ahí metidos juntos han construido un recuerdo. Y cuando nos estimulan, contamos ese recuerdo que normalmente no es muy preciso y muy exacto. Y esto, de una manera similar, aunque más primitiva, es lo que hace un modelo de lenguaje, ¿no? Lo que hace es, en sus pesos, ha guardado cosas y cuando se le estimula, lo que hace es construir este hilo que parece plausible, además de una manera muy fluida y que puede ser una fabulación completa, pero no miente. No miente porque no tiene intención, no es intencional. Sueña, fabula, como queramos llamarlo para que suene romántico el término. Imagina, quizás. No, esto ya Sí. sería muy humano. Una pregunta muy concreta a ambos. En el ámbito médico y teniendo en cuenta la velocidad de progresión en los últimos años, ¿creéis que y sé que esto es bola de cristal, pero ¿creéis que la solución, y me circunscribo sobre todo al ámbito europeo, porque tiene características regulatorias diferentes, ¿creéis que la solución en medicina o en sanidad debería venir o va a venir por las grandes Big Tech, por las IAs generalistas, o debería venir o va a venir por IAs verticales, IAs diseñadas específicamente para patologías concretas o para grupos sindrómicos o áreas más globales, pero específicamente diseñado para medicina? Voy a empezar. Yo creo que va a haber dos niveles. Hay uno en el que no podemos competir porque además la regulación europea hace que sea muy difícil para grupos pequeños responder a la cantidad de requisitos, de procesos, de músculo financiero que requiere abordar la inteligencia artificial desde el punto de vista amplio. Sin embargo, para dominios muy específicos, para nichos muy específicos, sin la contribución de grupos de investigación y de grupos clínicos que realmente aborden las preguntas correctas, porque esto es una cuestión de preguntas, sin esa contribución va a ser imposible. Quizá haya alianzas entre grupos de investigación en salud y grupos eh, clínicos con grandes tecnológicas para desarrollar soluciones más de nicho, pero las grandes tecnológicas per se no van a estar interesadas ni van a tener capacidad de abordar las preguntas que son clave en el sector sanitario. Esto lo pongo en duda, Julio. Y te digo por qué. Porque el sector salud es un sector muy atractivo desde un punto de vista económico. Tremendamente, es un mercado, vamos a decirlo así, quizás no me gusta. Yo soy, digamos, considero que hay una serie de cuestiones que los estados, los gobiernos tienen que garantizar ser universales, gratuitas, de calidad. Sin duda, la salud es una, la educación es otra. Pero dicho esto, es verdad y es la realidad, también hay un mercado enorme, creciente, muy atractivo para las compañías y de hecho cada vez más para las compañías tecnológicas. Es más, todas las grandes, casi todas las grandes, los gigantes tecnológicos están invirtiendo cantidades muy grandes o en comprar o en desarrollar, en comprar
startups o empresas ya consolidadas en el sector salud o en desarrollar líneas de actividad en el sector salud precisamente apoyadas en un hecho incontestable y que vosotros conocéis mucho mejor que yo. Y es que cada vez más nos jugamos la salud en el mundo digital. Y cada vez más son datos y sensores de todo tipo, sistemas de vestir. Mi móvil es un móvil barato, ¿eh? Perdón, mi reloj, que es un reloj barato, no es algo hiper sofisticado, pero me mide el electrocardiograma y para según qué cosas, por ejemplo, fibrilación auricular, pues está certificado, mide la presión arterial. eh, bueno, esta es la realidad y estos son dispositivos, digamos, en el ámbito de la salud o próximos. Y ahí hay mucha tecnología. Y entonces hay mucho dinero invertido y hay muchas expectativas creadas y yo creo que esto va a ser así. Otra cosa es, y yo entendí la pregunta de Juan y quizás la entendí mal, pero aprovecho para decirlo, como si se van a sentar más los modelos dentro de salud como asistentes o herramientas de apoyo, los más generalistas o los más especializados. Pues yo creo que ambos, porque efectivamente si uno quiere, eh, digamos, algo que le ayude a pensar en amplio, por ejemplo, un médico de familia que tiene que contemplar muchas cosas, no está hiper especializado y además tiene un caso, bueno, pues que no es un caso típico. Bueno, pues no está mal que haya una IA de corte o diseño generalista que le ayude a abrir el abanico de posibilidades, de opciones a contemplar, etcétera, ¿no? O si tiene que manejar múltiples fuentes, o si tiene que hacer un proceso de recuperación y documentación de información, elaboración de informes, de ayudar a redactar. Bueno, pues ahí los sistemas más generales, más generalistas, son más útiles. Ahora, si vamos a tareas concretas, específicas, en dominios especializados, y antes he puesto el ejemplo del análisis de imagen médica, pues ahí los sistemas generalistas no valen de nada. Tienes que hacer diseños muy ad hoc, con datos muy específicos de aquello que quieres valorar, diagnosticar, reconocer, y que además esos datos sean suficientemente representativos de toda la diversidad que te vas a encontrar allí, pero para casos concretos. Entonces, todo va a coexistir, ¿no? Lo que no sé es si va a coexistir en una especie de plataforma que lo integra todo o vamos a tener, como tenemos ahora en el móvil, cientos de aplicaciones y al final nos vuelven locos, ¿no? Pero eso ya no lo sé. Confieso que esta pregunta la hacía por interés personal también, porque una buena parte de nuestra línea de investigación, el 80% de nuestra línea de investigación en inteligencia artificial en salud es en el desarrollo de asistentes más específicos porque los llevamos a nuestro ámbito de conocimiento, que son las enfermedades, la patología digestiva, y siempre nos preocupa y cuando tenemos reuniones de grupo lo hablamos de, bueno, creemos que estamos yendo por un buen camino de diseño que garantiza seguridad, que garantiza calidad, pero cualquier día puede aparecer en X, en una red social, un anuncio de Google, por ejemplo, y no lo digo al azar, en el caso de Google, que sacan una solución tecnológica para todo y nos deja obsoletos. Sin embargo, seguimos trabajando. O sea, creo que coincido con Senen en que este campo es un campo de interés para las tecnológicas. Quizás Europa y no lo veo como una ventaja, pero Europa, el marco regulatorio dificulta que esas soluciones que sin duda están desarrollando penetren en el mercado europeo a la misma velocidad que en otros mercados. No digo que sea una barrera insalvable, pero, pero esa regulación, que en algunos casos nos afecta negativamente, en este podría ser un aspecto positivo, pero también puede ser que yo ahora estamos teniendo esta conversación antes de las Navidades del 2025 y es posible que esté imbuido de un espíritu navideño que me hace ser muy optimista. Yo también soy optimista contigo. Yo creo que la regulación es necesaria. Claro, hay que hacerla bien, tiene que ser ágil, tiene que ser pensada para dar garantías a, a los pacientes y también a nosotros, a los profesionales.
y no para dificultar o poner freno a la innovación. Pero fíjate, Europa en este tema está bien. Si veis los dispositivos aprobados por la FDA, por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que tiene en definitiva que dar el OK para, en particular, los dispositivos médicos, que es lo que quiero hablar, y veis cuántos están aprobados basados en IA, pues hace un año, que fue cuando lo vi por última vez, había como casi 1000. Bueno, pues la segunda y tercera empresas del mundo en número de dispositivos médicos basados en IA aprobados por la FDA eran europeas. Y eso es bueno. Eso quiere decir que tenemos músculo, que tenemos una tradición de hacer bien las cosas en sanidad, de hacer instrumentación médica, dispositivos, y lógicamente, ¿cómo no lo vamos a tener a la hora de dotarlos de más capacidades y más inteligencia? Pues aprovechémoslo. Y la regulación bien hecha da garantías, da certidumbre. Y eso es lo que quieren las empresas. No quieren andar pisando sin ver, aunque digan que no. Es interesante el dato, ¿eh? Porque yo también lo miré hace relativamente poco y me llamó la atención que la FDA tenía a finales de junio, porque los datos creo que los publican semestralmente. 1.250 dispositivos, más o menos, Fíjate lo que creció ya. aprobados. 900 y pico en el ámbito de la radiología. Bueno, me fijé más en la aplicabilidad, pero no en el origen de las empresas. Este es un dato Míralo, interesante a ya lo revisar. verás. Vamos a ir terminando. Quedan tres preguntas, pero creo que son quizás de lo más interesante. Una es la empatía de estas herramientas, de estos asistentes. Yo le he escuchado a Julio en varias ocasiones, con la boca pequeña voy a decir que ya me he escuchado a mí mismo decirlo también, que estos dispositivos son per se empáticos o simulan ser empáticos. Sea cual sea la interpretación, cuando un usuario los utiliza, lo que experimenta, más allá de una verdad absoluta o una respuesta precisa, es una respuesta amable, cercana, me atrevería a decir que hasta cariñosa. Y desde la parte médica, no sé, desde la parte más de investigación académica como la tuya, cómo lo percibes tú, Senen, los médicos o la comunidad médica tiende a decir, un paciente siempre va a preferir un médico humano, que le dé calor, que le dé cercanía. Eh, pero la verdad es que los estudios realizados no van en esta dirección. Lo que valoran los pacientes es esa amabilidad, esa disponibilidad, esa ausencia de días de mal humor, porque es algo que se cuelgue el dispositivo, se cuelgue la red, la respuesta es la misma 24 horas al día, 7 días a la semana. Y estamos valorando bien la empatía, y me refiero en un sentido de lo que significa la empatía. Eh, ¿Una simulación es suficiente para un humano? ¿O realmente necesitamos verlo, sentirlo? Es una buena pregunta. Hay algún trabajo hecho previamente, publicado en JAMA Internal Medicine en el año 2023, que abordaba esta pregunta. Es cierto que para cosas online. Eh, Weizenbaum, que fue el primer chatbot, creó el primer chatbot de Liza, detectó que su secretaria pasaba más tiempo hablando con el chatbot que con él, pese a que era un chatbot muy elemental. A los seres humanos nos encanta hablar y que nos escuchen de una manera algo. Y si simula ser humano, pues mejor. Y el problema de los médicos es que tenemos poco tiempo para nuestros pacientes. Pasamos más tiempo mirando pantallas. La digitalización no nos ha ayudado nada. De hecho, ha contribuido a separarnos de los pacientes. Pasamos más tiempo mirando pantallas que mirando personas. Y la confianza se construye mirándose a los ojos o compartiendo de verdad. Y nosotros hemos industrializado la producción de servicio. Yo creo que o nos lo repensamos y liberamos tiempo para estar con los pacientes, o en muchas ocasiones, no en todas, los pacientes van a preferir a alguien que les contesta 24/7 sin haber pasado una mala noche, y estar de mal humor, y que no se preocupa por si gano o no gano lo suficiente para mantener a mi familia. Va a estar más interesado, potencialmente podría estar más interesado, todo esto en potencia, podría estar más interesado en terminar hablando con una máquina que fundamentalmente la percepción del paciente es me entiende. Yo coincido. Las máquinas simulan, efectivamente, es simulación. No hay una empatía real, lógicamente, ¿no?
pero es una simulación. Pero en este caso la simulación sirve porque es útil, es bien percibida por el paciente o la persona. Hay sistemas ya, por ejemplo, robots mascota, con los que las personas, sobre todo personas que están solas o personas que tienen algún tipo pues, de patología, de demencia, etcétera, eh, que sienten que les ayuda, que las acompaña. Bueno, pues esto es una realidad. Claro, siempre decimos, nunca debería de sustituir a la persona, pero lo que decía antes Julio es cierto, que muchas veces la persona no está, no está, o no está físicamente presente, o su atención no está contigo, está con la pantalla, está contigo, claro, evidentemente te está atendiendo, pero está mirando toda esa información, todas esas cosas que le ayudan, pero también le distraen y hacen que no pueda desarrollar la empatía que en el ser humano es natural, no es simulada. Una última pregunta antes de pasar al cierre. Y sé que es difícil porque aquí ya lo bajamos totalmente al terreno práctico. Suponed, es una pregunta para los dos, suponed que fuerais los responsables, y no os deseo este mal, fuerais los responsables de introducir inteligencias artificiales en un sistema de salud mañana, o mañana es sábado, podríamos dejarlo para el lunes, pero en el corto plazo, ¿qué tres indicadores exigiréis para justificar un asistente de IA para desplegarlo en un sistema de salud? Que sea preciso en las respuestas, que ahorre tiempo, que es algo que sale recurrentemente, que reduzca eventos adversos, que mejore la satisfacción de las dos partes, pero por separado o conjuntas, del usuario y del profesional que utiliza esta herramienta, que reduzca los costes. ¿Qué tres o otras de las que he mencionado os parecerían relevantes? Como me ha tocado ser gestor y la primera y básica es un cierto grado de precisión, exactitud, más que precisión, exactitud en las contestaciones, un mínimo, aunque yo no lo orientaría tanto a la atención clínica como a la gestión y a la investigación y probablemente formación. Pero vamos a orientarlo primero, que tenga un cierto grado constante y verificado de exactitud. Segundo, que aumente la seguridad del paciente y tercero, que ahorre tiempo a las personas. Los tres indicadores que yo encontraría prioritarios. Yo ni le matizo a Julio. Creo que además que, primero, mi valoración de sentido común, porque no de experto, yo no trabajo en el campo de la salud, es que eso es muy acertado. Y yo como paciente es lo que pediría. Nosotros en el mundo, si acaso, no por matizar nada, sino por dar la visión desde la IA, desde la tecnología. En el mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial en particular, se habla mucho de la IA confiable. Y eso son un conjunto de dimensiones, 7, básicamente, que dependiendo del uso, del destino de esa inteligencia artificial, pues unas pueden ser más relevantes que otras, pero en principio tienen que desarrollarse en modo armónico. Y eso, bueno, pues supone lo que dice Julio, supone tener una capacidad de explicabilidad, que en algunos casos es indispensable, claro. A mí no me sirve mucho, a mí no, pero hay personas, esto yo he hecho, incluso con mis estudiantes, les he preguntado por resumirlo, por no extenderme, que preferían si un sistema que eh, tuviera más aciertos en el diagnóstico de cáncer, pero no te dijese por qué, o sea, no tuviese ningún tipo de interacción ni posibilidad de preguntar en qué fundamenta, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer, a otro que tuviera pues un 10% menos de aciertos, pongamos por caso, pero sí que pudieras interaccionar y saber en qué fundamenta la decisión que te ha dado. Yo sería de los que apostaría por esto segundo, pero entre mis estudiantes había una perfecta división de opiniones. Por tanto, ojo, que las cosas que podemos dar incluso de sentido común, el sentido común no es común. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, efectivamente. Pero lo que ha dicho Julio a mí me parece impecable. Vamos a tener que añadir al currículum de formación de los médicos la filosofía o darle más peso. Y para terminar ya, os pediría a cada uno de los dos tres cosas rápidas, un minuto y medio cada uno, empezando por Sené. Una cosa que consideres que es inevitable, un riesgo que se esté infravalorando en relación a estos sistemas
y una decisión concreta que tomarías en los próximos 90 días. Bueno, a ver, inevitable, yo creo que el hecho de que la IA se vaya convirtiendo en una capa, digamos, superpuesta a cualquier tipo de dispositivo eh, e incluso de acción, de tarea que desarrolla el profesional. Es decir, que le ayude a hacer mejor su trabajo, en definitiva. Pero que le ayude. Documentar, resumir, coordinar, valorar el sinfín de información creciente que tenéis que manejar. El riesgo, ya lo he comentado antes, por tanto no me extiendo, es la delegación cognitiva, que es cuando no se adquieren las competencias o no se maduran suficientemente las competencias, eh, habilidades cognitivas para el ejercicio de una profesión en concreto y una tan sensible como la salud, o la delegación de responsabilidades, que es cuando las tienes pero no las ejerces. Y simplemente te fías de la máquina y lo das por bueno. Le das al clic y se acabó. Y la decisión en 90 días, tú la sabes. Formar, o sea, un plan de formación intensivo, universal, para todos los futuros profesionales, los que están estudiando los grados de ciencia de la salud y los másters, y a los profesionales que estáis en activo, al nivel necesario. No es convertir en especialistas de IA a quienes tienen otra responsabilidad, pero sí que hay que hacerles conocedores, competentes para integrar en su modus operandi, en su ejercicio profesional, la inteligencia artificial, porque es inevitable, como he dicho en mi primera parte de la respuesta. Me toca, entonces, la primera inevitable va a ser el cambio en nuestra manera de pensar. Esto va a cambiar la manera en que toda la sociedad, pero particularmente en el sector sanitario, pensamos y tomamos decisiones. Va a influirnos sin ningún tipo de duda. El riesgo es que pensemos en utilizar la tecnología para hacer más en vez de para hacerlo mejor. Es decir, que sigamos pensando de una manera industrial, que es producción de más servicios. Pensamos que las cosas no funcionan bien, no porque no lo hagamos bien, sino porque no hacemos lo suficiente. Y entonces haya ese impulso a utilizar las máquinas para hacerlo más y no mejor. Y la última era la misma que ha dicho Senén: formación, formación, formación. Y los profesionales sanitarios no tienen que convertirse en expertos en cómo funciona la inteligencia artificial, tienen que tener unas bases comunes, pero sobre todo qué significa para utilizarlo de manera ética en nuestro sector. Pues muchísimas gracias, Senén, Julio. Ha sido un placer compartir esta hora con vosotros. Creo que hemos reflexionado sobre aspectos importantes sobre los asistentes de IA generativa en sanidad y sobre otros aspectos más amplios de la inteligencia artificial. Espero que podamos reunirnos en alguna otra ocasión y desde nuestro grupo nuestra intención es generar más foros de debate como este. Y muchas gracias en nombre de todo el equipo y nada más, damos por finalizado este webinar.